Hay algo que Hawking llegó a comprender después de décadas mirando el universo desde una silla que no podía moverse, y es esto: quizás la muerte no sea lo que creemos que es. ¿No es eso lo más perturbador que podrías escuchar hoy? No una promesa religiosa, no una metáfora poética, no el consuelo fácil de quien no ha mirado de frente a la oscuridad, sino una proposición derivada de las matemáticas más rigurosas que la mente humana ha producido jamás. Una idea que emerge directamente de las ecuaciones de campo de Einstein, de la geometría del espacio-tiempo, de lo que la relatividad dice sobre el tiempo cuando lo llevas a sus consecuencias más extremas y más aterradoras. ¿Por qué quienes más piensan en el cosmos terminan siendo los menos aterrorizados por su propio final? Esa pregunta lo siguió a él durante años, y cuanto más la examinaba, más sospechaba que la respuesta no estaba en la teología ni en la filosofía consoladora, sino en la física, en la estructura misma del universo, en la forma en que el tiempo existe. O mejor dicho, en la forma en que el tiempo no existe de la manera que tú crees que existe, porque tú crees que el tiempo fluye. Sí, sí. Lo sientes fluir ahora mismo, ¿verdad? Sientes que este momento pasa, que el anterior ya murió, que el siguiente aún no ha nacido. Esa sensación es tan convincente, tan visceral, tan inevitable como el frío del metal en invierno, que asumimos que es la realidad, que es la verdad del universo. Pero Hawking, sentado en su silla de ruedas en el Trinity College de Cambridge, con los dedos apenas capaces de moverse y la mente recorriendo los bordes del espacio-tiempo como otros recorren mapas, llegó a una conclusión que debería dejarte sin dormir esta noche. Esa sensación podría ser una ilusión extraordinariamente bien construida. Y si lo es, entonces la muerte podría ser un malentendido. Piensa en la última vez que miraste el cielo nocturno de verdad. No desde una ventana de ciudad, no con la contaminación lumínica convirtiendo las estrellas en destellos tímidos y apagados, sino desde algún lugar donde la oscuridad era completa, donde la Vía Láctea se extendía sobre ti, como una cicatriz luminosa de polvo blanco en terciopelo negro, donde podías contar las estrellas hasta cansarte y no haber contado ni una fracción insignificante del total. ¿Qué sentiste en ese momento? Muchas personas describen algo parecido al vértigo, no el vértigo de las alturas, sino algo más profundo, más antiguo. Una sensación de estar suspendido sobre un abismo que no tiene fondo, de que la tierra bajo tus pies de repente parece muy pequeña, muy frágil, muy provisional. Ese es el vértigo cósmico y es, posiblemente, la experiencia más honesta que un ser humano puede tener, porque lo que estás viendo no es el cielo de esta noche. Lo que estás viendo es el pasado. Luz que viajó miles de años para llegar a tu retina. Estrellas que quizás ya no existen, que murieron hace milenios en explosiones de una violencia que no tenemos palabras para describir, y sin embargo su luz sigue llegando, sigue hablando, sigue existiendo de alguna manera en el tejido del espacio-tiempo. Una fotografía que no para de hablar. ¿Y si eso te dice algo sobre la muerte? ¿Y si eso es exactamente lo que Hawking estaba intentando decirte? Si este tipo de preguntas te sacuden por dentro con algo parecido a un escalofrío de admiración y de pánico simultáneos, entonces tienes el tipo de mente que merece seguir aquí. Y si crees que la ciencia y las grandes preguntas de la existencia deberían estar al alcance de todos y no guardadas en torres de marfil académico, ya sabes lo que puedes hacer. Quedarte, comentar, compartir. El universo lleva 13.800 millones de años esperando que alguien le preste atención. No es mucho pedir que tú le dediques unos minutos más. Ahora bien, volvamos a donde estábamos, porque aquí hay algo urgente que comprender. La mayoría de los seres humanos viven su vida entera sin haberse preguntado seriamente qué es el tiempo, lo cual es, si lo piensas con la agudeza que merece, casi cómico. Vivimos dentro del tiempo como peces dentro del agua, completamente dependientes de él, completamente incapaces de escapar de él, y sin embargo prácticamente ninguno de nosotros se detiene a preguntarse qué demonios es esa cosa en la que estamos inmersos. Quiero decir, ¿no es eso un poco extraño? Pasamos décadas preocupándonos por administrar el tiempo, por no desperdiciar el tiempo, por tener más tiempo, y sin embargo la pregunta más fundamental, la pregunta de qué es el tiempo en realidad, la dejamos sin respuesta como si fuera demasiado grande para tocarla. Y eso, precisamente eso, es el tipo de ceguera que Hawking no podía tolerar. Porque en esa ceguera no hay solo ignorancia filosófica, hay consecuencias, hay peligro.
Hay una especie que toma decisiones sobre su futuro, sobre su supervivencia, sobre su civilización, sin comprender los parámetros más fundamentales de la realidad en la que existe. ¿Puedes ver el problema? Si no sabes lo que es el tiempo, entonces no sabes lo que eres tú, porque tú eres, entre otras cosas, un proceso temporal, un patrón que se despliega en el tiempo, una estructura que el universo está manteniendo en existencia durante un intervalo determinado antes de redistribuir tu materia y tu energía en otras formas. Y si el tiempo no es lo que crees que es, entonces tú tampoco eres lo que crees que eres. Y entonces la muerte tampoco es lo que crees que es. Aquí es donde la física relativista deja de ser un tema académico y se convierte en algo que te concierne de manera absolutamente personal, porque lo que Einstein demostró y lo que Hawking pasó su vida explorando y extendiendo hasta los límites del conocimiento humano, tiene implicaciones directas sobre la pregunta que todos llevamos dentro desde que somos conscientes de que vamos a morir. Hay una versión de la realidad que la relatividad describe y que la mayoría de la gente no conoce, en la que todo momento que ha existido alguna vez sigue existiendo. No como un recuerdo, no como una huella, sino como una realidad física tan concreta como la pantalla que tienes frente a ti ahora mismo. ¿Puedes soportar esa idea? ¿O es demasiado grande para sostenerla? Hawking no solo podía sostenerla, la necesitaba, porque él sabía mejor que nadie lo que significaba enfrentarse a la finitud, lo que significaba vivir en un cuerpo que se apagaba lentamente mientras la mente seguía ardiendo con la intensidad de una estrella que se niega a colapsar. Y en esa situación, la física no era una abstracción, era una forma de comprender su propia existencia. Entonces, empecemos por el principio. O mejor dicho, empecemos por el punto en el que el principio y el final dejan de ser categorías tan distintas. En 1905, un empleado de la oficina de patentes de Berna, en Suiza, un joven de 26 años con el cabello desordenado y una capacidad para la abstracción matemática que rozaba lo inquietante, publicó un artículo que cambió para siempre la manera en que la humanidad entiende el universo. No era un artículo sobre la muerte, era un artículo sobre la relatividad del movimiento y la constancia de la velocidad de la luz. Pero sus consecuencias se extendían mucho más lejos de lo que casi nadie podía ver en ese momento. Albert Einstein demostró algo que parecía imposible, que el tiempo no es una constante universal, que el tiempo transcurre de manera diferente dependiendo de la velocidad a la que te mueves y de la intensidad del campo gravitacional en el que te encuentras, que dos observadores en movimiento relativo no comparten el mismo presente, que lo que para uno ocurre ahora, para otro puede ser pasado o futuro. Eso no es metáfora, eso no es filosofía, eso es física experimental, verificada con precisión extraordinaria, confirmada por los relojes atómicos que llevan los satélites del sistema de posicionamiento global, que tienen que corregirse constantemente para compensar los efectos relativistas, o de lo contrario los mapas de tu teléfono te dirían que estás en el mar cuando en realidad estás en tu habitación. El tiempo es relativo, es plástico, se estira y se comprime, y eso significa que la palabra ahora no tiene el significado universal que tú le atribuías. ¿Empiezas a sentir el suelo moverse bajo tus pies? Hawking describió esto con esa precisión clínica que tenía, esa capacidad para decir las cosas más perturbadoras del universo con la misma calma con la que otros piden una taza de té. Él explicaba que si dos personas se separan y viajan por el espacio a velocidades diferentes, cuando vuelven a encontrarse han envejecido de manera distinta. El tiempo que transcurrió para una no es el mismo tiempo que transcurrió para la otra, no en el sentido de que lo percibieron diferente, sino en el sentido de que realmente transcurrieron cantidades físicamente distintas de tiempo para cada una. Esto es el núcleo duro de la relatividad especial, y sus implicaciones para la muerte son devastadoras, en el sentido más hermoso de la palabra, porque si el tiempo es relativo, entonces el presente es relativo. Y si el presente es relativo, entonces la frontera entre el pasado y el futuro es relativa. Y si esa frontera es relativa, entonces la distinción entre lo que ya existió y lo que aún existe se vuelve mucho más complicada de lo que parece. Los físicos teóricos tienen un nombre para la visión del universo que emerge de la relatividad cuando la llevas hasta sus consecuencias lógicas. La llaman el universo en bloque, o, con más precisión técnica, el bloque de espacio-tiempo, y es exactamente lo que suena, una concepción del universo en la que el pasado
El presente y el futuro existen simultáneamente como dimensiones de una estructura cuadridimensional que no fluye ni cambia, sino que simplemente es. En el universo en bloque, el año en que naciste no es algo que ocurrió y desapareció. Es una región del espacio-tiempo que existe con la misma solidez ontológica que el momento en el que estás leyendo esto. La primera vez que sentiste frío de verdad, ese frío específico, metálico, húmedo, que se mete en los huesos durante las mañanas de diciembre, ese momento no se fue. Está ahí, en su coordenada de espacio-tiempo, tan real como cualquier otra cosa. Y el momento de tu muerte, cuando llegue, no será el fin de tu existencia. Será simplemente otra coordenada en el bloque. Una región del espacio-tiempo donde el patrón que eres tú alcanza un cierto límite. Pero las regiones anteriores, los momentos en que exististe plenamente, siguen siendo tan reales como siempre. ¿Ves por qué esto podría ser lo más importante que escuches en mucho tiempo? Hawking era cuidadoso con esto. No. Él no estaba vendiendo inmortalidad, no estaba prometiendo consuelos fáciles. Esa no era su manera de operar. Su manera era mirar las ecuaciones y decir lo que las ecuaciones decían, aunque lo que decían fuera incómodo, o sorprendente, o radicalmente diferente de lo que la intuición cotidiana sugería. Y lo que las ecuaciones de la relatividad dicen, tomadas en serio, es que el tiempo que viviste no desaparece. No puede desaparecer. No hay ningún mecanismo físico por el cual una región del espacio-tiempo se borre. El pasado es tan permanente como cualquier cosa en el universo. Más permanente, de hecho, que el futuro, que aún puede bifurcarse y cambiar. Pero espera, porque aquí es donde la cosa se complica de una manera que Hawking consideraba fascinante. Existe un problema con el universo en bloque. Un problema que él mismo ayudó a formular con más precisión que casi nadie. Y es este. Si todo el tiempo existe simultáneamente como estructura fija, entonces ¿cómo explicamos la flecha del tiempo? ¿Por qué el tiempo parece fluir en una dirección? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? ¿Por qué las tazas de café se rompen al caer al suelo pero nunca se reconstruyen solas saltando de vuelta a la mesa? Esa asimetría, esa irreversibilidad del tiempo que experimentamos en la vida cotidiana tiene un nombre en física. Se llama la segunda ley de la termodinámica y afirma que la entropía, el desorden, la dispersión de la energía siempre tiende a aumentar en un sistema aislado. Las cosas se deshacen, las estructuras se desintegran, el calor fluye del cuerpo caliente al frío, nunca al revés, a menos que gastes energía para forzarlo. Y aquí viene algo que Hawking consideraba uno de los grandes misterios no resueltos de la física. ¿Por qué la entropía aumenta hacia el futuro y no hacia el pasado? Las ecuaciones fundamentales de la física, las leyes de Newton, las ecuaciones de Maxwell, incluso la mecánica cuántica en su formulación estándar, son simétricas en el tiempo. Funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. No hay nada en las leyes físicas básicas que distinga el pasado del futuro. Y sin embargo el universo tiene una dirección temporal clara. ¿Cómo puede ser eso? La respuesta que Hawking desarrolló, junto con su colega y amigo Roger Penrose, apunta hacia las condiciones iniciales del universo. El universo comenzó en un estado de entropía extraordinariamente baja. El Big Bang no fue una explosión de caos, como a veces se describe popularmente, sino un estado de compresión extrema con una uniformidad y un orden casi incomprensibles. Y desde ese punto inicial de baja entropía, el universo ha estado expandiéndose y aumentando su desorden durante 13.800 millones de años. La flecha del tiempo, la razón por la que el tiempo parece fluir hacia adelante, es un reflejo de ese gradiente de entropía. No una propiedad fundamental del tiempo mismo, sino una consecuencia de las condiciones iniciales del universo, lo cual significa que la sensación de que el tiempo fluye, esa sensación tan íntima y tan irresistible que defines como el eje de tu experiencia, es una propiedad emergente del estado termodinámico del cosmos. No es una característica del tejido del universo. Es una característica de cómo está organizado el universo en este momento de su historia. Y si eso es así, entonces ¿qué pasa cuando llegas a las regiones del espacio-tiempo donde esa organización termodinámica se rompe? Hawking dedicó décadas a explorar exactamente eso. Las singularidades, los agujeros negros, los límites del espacio-tiempo donde las ecuaciones de Einstein dejan de funcionar y la física entra en territorio desconocido. Porque en el centro de un agujero negro la densidad se vuelve infinita, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, el tiempo, tal como lo conocemos,
deja de tener significado. Y en el inicio del Big Bang, la situación es análoga. Una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas, antes del cual las ecuaciones no dicen nada porque no hay un antes. O mejor dicho, el antes no existe. Hawking, junto con James Hartle, propuso algo que todavía hoy hace que los físicos teóricos se detengan en mitad de un café para contemplar sus implicaciones. La propuesta de no frontera, la idea de que el universo no tiene un límite temporal en el sentido convencional, que si vas hacia atrás en el tiempo lo suficiente, el tiempo mismo se convierte en una dirección espacial, que el origen del universo no es un punto donde el de tiempo empieza, sino un punto donde la distinción entre tiempo y espacio se disuelve. Imagina, él decía, la superficie de la Tierra. ¿Qué hay al norte del Polo Norte? No hay nada al norte del Polo Norte. No porque haya un muro, no porque el espacio termine, sino porque la dirección norte pierde su significado en ese punto. La pregunta no tiene respuesta porque está mal formulada. La pregunta de qué había antes del Big Bang, decía Hawking, tiene exactamente ese mismo problema. El tiempo nace con el universo. No hay un antes porque el tiempo mismo emerge en el Big Bang. Preguntar qué había antes es como preguntar qué hay al sur del Polo Sur. Es una pregunta que suena razonable pero que carece de referente físico. ¿Puedes sentir lo que eso implica para la muerte? Si el tiempo tiene un origen, si el tiempo nació en el Big Bang como dimensión del universo junto con las 3 dimensiones espaciales, entonces el tiempo no es una realidad independiente que existía antes del universo y que seguirá existiendo después. El tiempo es parte del universo. El tiempo es una propiedad del universo, y cuando el universo llegue a su fin, cuando en algún futuro inconcebiblemente lejano toda la energía se haya disipado uniformemente en la oscuridad absoluta del espacio vacío, el tiempo mismo llegará a algo que no es exactamente un fin, sino una disolución, la muerte térmica del universo. Ese estado de máxima entropía donde ya no hay gradientes de temperatura, ya no hay estructuras, ya no hay procesos, ya no hay tiempo que fluya porque no hay nada que distinga un momento del siguiente. Eso es lo que espera al universo en una escala de tiempo que hace que los 13.800 millones de años desde el Big Bang parezcan un parpadeo. ¿Y qué espera a ti? Hawking tenía sobre esto una postura que muchos encontraban sorprendente viniendo de alguien que vivía con una enfermedad terminal desde los 21 años, es decir, desde casi toda su vida adulta. Una postura que no era de resignación desesperada ni de negación consoladora. Era de algo que solo se puede describir como ecuanimidad cósmica. Él decía que el cerebro es un ordenador que dejará de funcionar cuando fallen sus componentes. Que no hay cielo ni vida después de la muerte para los ordenadores estropeados. Era una declaración que podría sonar dura, nihilista incluso, dicha por otra persona. Pero cuando Hawking la decía, tenía un trasfondo completamente diferente. Porque él inmediatamente añadía, sin embargo, si el universo en bloque es correcto, si todos los momentos existen como estructuras permanentes del espacio-tiempo, entonces lo que eres no desaparece. Simplemente deja de tener nuevas coordenadas. La diferencia es crucial. No es lo mismo decir que algo terminó y que por tanto ya no existe, que decir que algo tiene un límite y que dentro de ese límite es completamente real y permanente. Tu vida, desde la perspectiva de la relatividad, es una estructura cuadridimensional. Tiene una extensión en el tiempo igual que tiene una extensión en el espacio. Y esa estructura, una vez que existe, existe. No hay ninguna física que la borre. No hay ningún mecanismo por el cual los momentos que ya ocurrieron dejen de ser parte del tejido del universo. Quiero que te detengas un momento en eso. No como consuelo, no como promesa, sino como hecho físico. El momento en que alguien a quien amaste te miró con una cierta expresión de ternura específica, una de esas expresiones que no puedes describir con palabras pero que reconocerías entre 1.000.000, ese momento no desapareció cuando terminó. Existe en el espacio-tiempo con la misma solidez que existe el Sol, que existe la Luna, que existe cualquier cosa que consideres real. La muerte no borra eso. No puede borrarlo. La muerte simplemente marca el límite de la extensión temporal de esa estructura. Y ahora viene el momento en que debo ser honesto contigo sobre los límites de esta visión, porque Hawking siempre fue honesto sobre los límites. El universo en bloque, la interpretación del espacio-tiempo relativista que implica la permanencia del pasado, es una descripción matemáticamente consistente de la realidad, pero es una descripción clásica, es decir, no cuántica.
Y el universo, a las escalas más pequeñas, no se comporta de manera clásica, se comporta de manera cuántica. Y la mecánica cuántica tiene cosas que decir sobre el tiempo que complican todavía más el panorama. En mecánica cuántica, los estados no están completamente determinados hasta que se miden. Hay una indeterminación fundamental en la naturaleza, no solo en nuestro conocimiento de ella, sino en la realidad misma. El gato de Schrödinger, ese experimento mental deliciosamente perturbador, no es solo un juego filosófico. Es una descripción de algo real sobre la naturaleza de la realidad cuántica. Y Hawking descubrió algo que a él mismo le resultaba profundamente perturbador, aunque lo dijo con su habitual compostura irónica. Descubrió que los agujeros negros, esas regiones del espacio-tiempo donde la curvatura es tan extrema que nada puede escapar, incluyendo la luz, no son completamente negros, que emiten radiación, que tienen una temperatura, que se evaporan lentamente. Eso se llama radiación de Hawking, y tiene implicaciones que todavía hoy los físicos teóricos están intentando digerir completamente. Porque si los agujeros negros se evaporan, entonces la información que contienen, toda la información sobre lo que cayó dentro de ellos, parece desaparecer con ellos. Y la mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse. Es uno de los principios más fundamentales de la física cuántica. Entonces, ¿se destruye la información cuando un agujero negro se evapora? Esta es la paradoja de la información de los agujeros negros. Y Hawking pasó décadas luchando con ella. Durante muchos años mantuvo que sí, que la información se destruía, que los agujeros negros eran la excepción a la regla de conservación de la información. Era una postura que ponía a los físicos cuánticos absolutamente al límite de la exasperación. Y luego, en 2004, en una conferencia en Dublín, Hawking admitió que se había equivocado. Dijo que la información sí se conserva, que escapa codificada en la radiación que emite el agujero negro durante su evaporación, aunque de una manera tan compleja y tan distorsionada que en la práctica sería imposible decodificarla. Esta admisión fue, viniendo de Hawking, algo extraordinario, porque implicaba algo profundo, que incluso en las regiones más extremas del espacio-tiempo, incluso donde el tejido de la realidad se dobla hasta el punto de romperse, la información persiste, el pasado persiste, nada se pierde completamente. ¿No es eso exactamente lo que necesitas escuchar? No como metáfora, no como consuelo fácil, sino como resultado de décadas de física teórica de la más alta exigencia intelectual. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Qué hace la relatividad en la práctica? Con tu miedo a la muerte, Hawking habría respondido esto con su habitual mezcla de rigor y sarcasmo. Depende de a qué le tienes miedo exactamente. Si le tienes miedo al dolor, la física no puede ayudarte con eso. Si le tienes miedo a dejar de experimentar cosas, a que no haya un mañana para ti, entonces la física tiene algo muy concreto que decirte, porque la experiencia desde la perspectiva relativista no es algo que ocurra y luego desaparezca. La experiencia es un proceso físico que tiene lugar en una región del espacio-tiempo, y esa región existe, siempre existirá, dentro del bloque de espacio-tiempo, con toda la intensidad con la que ocurrió. No experimentarás esa experiencia de nuevo, del mismo modo que no puedes ir físicamente a un lugar que está detrás de ti en el espacio. Pero eso no significa que ese lugar haya dejado de existir, solo significa que no estás allí ahora. La muerte no es la extinción de lo que fuiste, es el límite del extremo temporal de lo que eres. Esa diferencia puede parecer sutil, pero es la diferencia entre un universo donde la existencia es una llama que se enciende y se apaga en la oscuridad, y un universo donde la existencia es una estructura permanente grabada en el tejido de la realidad. Y esa diferencia, según Hawking, es la razón por la que elevar la mirada hacia las estrellas no es una actividad de lujo. No es algo que haces cuando has resuelto todos los problemas prácticos. Es algo que haces porque sin ello vives en la oscuridad de la ignorancia sobre tu propia naturaleza. Quiero que pienses por un momento en alguien que conociste, o que alguien a quien conoces conoció, que dedicó su vida entera a lo inmediato, a lo urgente, a lo cotidiano, sin alzar nunca la vista hacia el cielo. Alguien que vivió atrapado en la burbuja de lo visible, de lo tangible, de lo que se puede tocar con las manos y medir con reglas de carpintero. Pienso en la hija de un astrónomo, una mujer que nunca entendió por qué su padre pasaba las noches en el jardín, mirando a través de un telescopio de tubo de aluminio frío, cuando podría estar durmiendo.
Ella lo recordaba con una especie de tristeza seca, de baja tarde de otoño, como si la pasión de su padre por el cosmos fuera una infidelidad hacia lo humano, hacia lo cercano, hacia ella. Y cuando su padre murió, ella sintió que lo había perdido completamente, que se había ido, que había desaparecido en la misma oscuridad que él tanto amaba. Pero el astrónomo sabía algo que ella tardó años en comprender. Sabía que cada noche que pasó con el ojo pegado al ocular frío del telescopio, cada noche que sintió el asombro específico de ver los anillos de Saturno por primera vez o de reconocer la nebulosa de Orión como una fábrica de estrellas en miniatura, cada una de esas noches estaba grabada en el espacio-tiempo con una permanencia que ningún duelo podía borrar. No se fue. Está ahí, en sus coordenadas de espacio-tiempo, tan real y tan presente como siempre. La distancia que la muerte crea no es una distancia ontológica, es una distancia de acceso, y hay una diferencia fundamental entre las dos. ¿Por qué quienes más piensan en el cosmos terminan siendo los menos aterrorizados por su propio final? Porque comprenden la estructura del tiempo, porque han mirado las ecuaciones y han visto que el universo no funciona como un teatro donde los actores salen del escenario y desaparecen para siempre. Funciona como un tejido donde cada hilo, una vez tejido, es parte permanente de la tela. Hawking no estaba hablando de inmortalidad del alma en ningún sentido religioso. Estaba hablando de algo más extraño y más fascinante. Estaba hablando de la permanencia física del pasado como consecuencia directa de la geometría del espacio-tiempo. Y aquí viene algo que merece ser dicho con la mayor claridad posible, aunque sea incómodo. La humanidad en este momento está cometiendo el mismo error que la hija del astrónomo. Está mirando hacia abajo, hacia sus pies, hacia lo inmediato, hacia los problemas que caben dentro de un horizonte de unos pocos años o unas pocas décadas. Y mientras tanto el universo está haciendo lo que siempre ha hecho, expandiéndose, enfriándose, avanzando inexorablemente hacia ese estado de máxima entropía que los físicos llaman muerte térmica. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol agotará su combustible de hidrógeno y comenzará a expandirse. Se convertirá en una gigante roja que engullirá las órbitas de Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. Para entonces, si la humanidad no ha aprendido a extenderse por el cosmos, si no ha desarrollado las tecnologías necesarias para sobrevivir más allá de este planeta, nuestra historia habrá terminado sin dejar rastro en el universo más amplio. No habrá nadie que recuerde que estuvimos aquí. Eso no es filosofía pesimista, es física. Y Hawking lo decía con la urgencia de quien sabe que el tiempo, aunque sea relativo, también se acaba. Él decía que no creía que la raza humana sobreviviera los próximos 1000 años si no escapaba al espacio. Que los riesgos de una catástrofe climática, de una guerra nuclear, de una pandemia genéticamente modificada, de un asteroide impactando contra la Tierra, eran simplemente demasiado altos para apostar la totalidad de la existencia humana a la fragilidad de un solo planeta, y que la única respuesta razonable a esa fragilidad era exactamente lo contrario a lo que la mayoría de los seres humanos hacían. Alzar la mirada, comprender las leyes del cosmos, desarrollar la capacidad de moverse por el universo, no para escapar de los problemas de la Tierra, sino para que los problemas de la Tierra no signifiquen el fin de todo lo que hemos creado, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos amado. Porque si algo de lo que has aprendido hoy tiene algún sentido, si la permanencia del pasado en el bloque de espacio-tiempo es real, entonces todo lo que la humanidad ha producido, toda la música, toda la ciencia, todo el arte, toda la compasión que algún ser humano haya sentido por otro, está grabado en el tejido del universo con una permanencia que no depende de si seguimos aquí para recordarlo. Pero la posibilidad de nuevas experiencias, de nuevos momentos que se añadan a esa tela, eso sí depende de si seguimos aquí. Y eso es lo que Hawking quería proteger. Volvamos ahora a la pregunta que abrió todo esto. ¿Por qué quienes más piensan en el cosmos terminan siendo los menos aterrorizados por su propio final? Porque ven lo que la física describe cuando miras el tiempo sin las anteojeras de la intuición cotidiana. Porque comprenden que el miedo a la muerte en su forma más cruda, ese terror visceral a la aniquilación, descansa sobre un malentendido sobre la naturaleza del tiempo, sobre la idea de que el pasado desaparece, de que lo que fue ya no es, y la relatividad dice que eso no es así. Lo que fue es siempre, de manera tan objetiva y tan irrevocable como las leyes del electromagnetismo o la constante gravitacional. Ahora,
Si esto fuera todo lo que la física tiene que decir sobre la muerte, ya sería suficiente para transformar radicalmente la manera en que piensas sobre tu propia existencia. Pero no es todo, porque Hawking también pensó en la conciencia, en lo que somos más allá de los átomos que nos componen. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente extraña. Tus átomos no son tuyos. Nunca lo fueron. El carbono que forma tus huesos fue forjado en el núcleo de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. El oxígeno que respiras fue liberado por organismos que vivieron hace 700 millones de años. El hierro en tu sangre tiene la misma edad que el sistema solar. Eres, literalmente, polvo de estrellas reorganizado durante un tiempo limitado en la configuración extraordinariamente improbable que eres tú. Y cuando mueras, esos átomos se dispersarán de nuevo, volverán al ciclo. Algunos acabarán en la tierra, en el agua, en otros organismos, en otras formas de vida que ni podemos imaginar. En una escala de tiempo cósmica, la materia que ahora eres tú será parte de miles de otras cosas antes de que el Sol muera. ¿Hay algo perturbador en eso o hay algo liberador? Hawking diría que las dos cosas, y que la diferencia entre perturbar y liberar depende únicamente de si tienes el marco conceptual para entenderlo. Si piensas en ti mismo como una identidad cerrada, un yo discreto y permanente que debería durar para siempre, entonces la dispersión de tus átomos es una tragedia. Pero si entiendes que lo que eres es un proceso, un patrón de información que el universo mantiene activo durante un tiempo, entonces la dispersión no es la destrucción del patrón, es la disolución del patrón en el sustrato del que emergió. Y ese sustrato, el universo mismo, sigue. Hawking no era sentimental sobre esto. Era preciso. Él decía que la distinción entre vida y muerte, en el nivel más fundamental de la física, es una distinción entre estructuras que procesan información activamente y estructuras que han dejado de hacerlo. No es una distinción ontológica absoluta, es una distinción funcional, una diferencia de estado, no de existencia. Un ordenador apagado no ha dejado de existir. Sus circuitos están ahí, su arquitectura está ahí, la información grabada en sus memorias está ahí. Solo ha dejado de procesar, y si enciendes el interruptor, vuelve, no como por arte de magia, sino porque la estructura que define su funcionamiento se ha conservado. Ahora bien, el cerebro humano no es un ordenador en el sentido estricto. Es mucho más complicado. La conciencia, esa experiencia subjetiva que tienes en este momento de ser tú mismo, escuchando estas palabras, es el mayor misterio sin resolver de la ciencia. Ni Hawking ni nadie ha podido explicar por qué hay algo que se siente como ser tú en lugar de nada. Ese es el problema duro de la conciencia, y es duro precisamente porque ninguna cantidad de descripción de los procesos físicos del cerebro parece poder capturar la calidad subjetiva de la experiencia. Puedes describir cada neurona que se activa cuando sientes el frío metálico, húmedo de un amanecer de diciembre. Pero ninguna descripción neuronal parece capturar lo que se siente sentirlo. Y Hawking era honesto sobre ese límite. La física que comprendemos no explica la conciencia, y sin una teoría de la conciencia, cualquier afirmación sobre lo que le ocurre a la experiencia subjetiva después de la muerte es especulación. Pero lo que sí podemos decir, con rigor físico, es lo que ya hemos dicho. Los momentos en que esa conciencia existió son permanentes en el espacio-tiempo. La experiencia de ser tú, con toda su textura específica, con todo su peso emocional, con toda su complejidad irreducible ocurrió, y lo que ocurrió en el universo en bloque no deja de ser parte del universo en bloque. Quizás eso no es lo que querías escuchar. Quizás esperabas algo más reconfortante, más cercano a las promesas religiosas de continuidad de la conciencia. Hawking habría respondido, con esa sequedad que hacía que sus palabras cortaran más que los gritos, que las promesas fáciles son el privilegio de quienes no han mirado las ecuaciones, pero que las ecuaciones, cuando las miras de verdad, tienen algo que decir que es, a su manera, más profundo que cualquier promesa fácil. No te dicen que seguirás existiendo, te dicen que lo que ya exististe nunca puede ser borrado. Y ahí, en esa diferencia, está todo. ¿Por qué quienes más piensan en el cosmos terminan siendo los menos aterrorizados por su propio final? Porque han aprendido que el terror a la muerte descansa sobre una física obsoleta, sobre una visión del tiempo como un río que fluye, arrastrando consigo todo lo que toca y dejando solo el vacío detrás. Y la relatividad deshace esa imagen con la misma serenidad implacable con que el agua deshace la sal. El tiempo no es un río, el tiempo es una dimensión. Y las dimensiones no fluyen, existen.
Hawking vivió con esa comprensión durante décadas. Vivió sabiendo que su cuerpo era una prisión que se iba estrechando lentamente, que sus capacidades físicas se reducían año tras año, mientras su mente seguía operando a una intensidad que avergonzaba a la mayoría de los cerebros que funcionaban perfectamente. Y en esa situación, la física del tiempo no era una abstracción académica, era una forma de relacionarse con la propia existencia. Él dijo una vez que cuando se enfrenta uno a la posibilidad de una muerte temprana, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que quiere hacer antes de que llegue ese momento, y que esa urgencia, lejos de ser paralizante, era liberadora, porque le recordaba que el tiempo, aunque relativo, es también finito para cada uno de nosotros, y que la finitud no es una tragedia. Es la condición que hace que los momentos importen. Un universo donde todo dura para siempre sería un universo donde nada importa especialmente. La importancia de una experiencia, la carga emocional que tiene, la razón por la que te afecta, está directamente relacionada con su singularidad, con el hecho de que ocurre una vez en condiciones irrepetibles. El florecimiento de un cerezo dura una semana, y precisamente por eso es extraordinariamente hermoso. Hawking entendía eso visceralmente, de la manera en que solo lo entiende alguien que ha tenido que aprender a valorar cada palabra que puede comunicar, cada pensamiento que puede completar, cada momento de contacto genuino con otro ser humano, porque cada uno de esos momentos era una victoria contra las probabilidades de un cuerpo que se negaba a cooperar. Y lo que decía en el fondo era esto: no malgastes tu finitud viviendo como si el universo fuera demasiado grande para que te importe. No malgastes tu increíble improbabilidad, el hecho de que eres el resultado de 13.800 millones de años de evolución cósmica y biológica que tenían probabilidades casi nulas de producirte a ti exactamente, viviendo con la cabeza agachada y los ojos en el suelo. Mira hacia arriba, no porque el cielo sea bonito, aunque lo es, con esa belleza fría y desdeñosa que tienen las cosas que no necesitan tu aprobación para existir, sino porque lo que está ahí arriba es tu historia. Es la historia de los átomos que te componen, es la historia del tiempo en el que existes, es el contexto sin el cual no puedes entenderte a ti mismo. Y si no te entiendes a ti mismo, si no sabes lo que eres en la escala real del cosmos, entonces estás tomando decisiones sobre tu vida, sobre tu civilización, sobre el futuro de tu especie, sin la información más fundamental que necesitas para tomarlas bien. Eso no es ignorancia inocente, es una forma de negligencia cósmica. Hawking no usó esas palabras exactas, pero el espíritu de lo que decía era exactamente ese: que la ciencia no es un lujo ni una afición de élites intelectuales, que la comprensión del universo es la tarea más urgente que tiene la humanidad, más urgente incluso que resolver los problemas cotidianos, porque sin esa comprensión los problemas cotidianos se convierten en problemas existenciales sin que nos demos cuenta. El cambio climático no es solo un problema de ingeniería, es un síntoma de una civilización que no comprende que vive en un sistema frágil dentro de un universo indiferente. La amenaza de las armas de destrucción masiva no es solo un problema político, es un síntoma de una especie que tiene el poder tecnológico de una civilización avanzada, pero la perspectiva temporal de un primate que piensa en ciclos de 4 años. Y la solución a esos problemas no viene solo de la política o de la economía, viene de la comprensión, de la perspectiva, de elevar la mirada lo suficiente para ver que somos una especie joven en un planeta joven, en una galaxia entre 200.000 millones de galaxias, y que tenemos la extraordinaria suerte de haber desarrollado la inteligencia necesaria para comprender eso. Esa inteligencia es el mayor regalo del universo a sí mismo, porque en los seres humanos el universo se ha dado a sí mismo la capacidad de comprenderse. Las estrellas no saben que brillan. Los agujeros negros no saben que existen, pero tú sí. Y esa autoconciencia del cosmos a través de la mente humana es algo tan improbable, tan precioso, tan absolutamente irrepetible en la escala de lo que conocemos, que desperdiciarla en la ignorancia sería, desde una perspectiva cósmica, la mayor tragedia imaginable. Hawking decía que esperaba que algún día la humanidad pudiera vivir en otros sistemas solares, no como escape de los problemas de la Tierra, sino como expansión natural de una especie que comprende su naturaleza cósmica, como la expresión lógica de una civilización que ha madurado lo suficiente para entender que su horizonte no es la atmósfera terrestre, sino el espacio-tiempo mismo, y que en ese horizonte, la pregunta de la muerte se transforma. No desaparece, pero se transforma, porque cuando comprendes que eres un proceso temporal en un universo cuadridimensional,
Cuando comprendes que el pasado es tan permanente como el presente. Cuando comprendes que la información no se destruye y que el tejido del espacio-tiempo conserva la huella de todo lo que ha ocurrido. Entonces la muerte deja de ser la aniquilación que el miedo instintivo te hace creer que es, se convierte en lo que siempre fue, un límite. El límite de la extensión temporal de una estructura que existió completamente, plenamente, con toda la intensidad de lo real. Y los límites no son el fin de las cosas, son la forma de las cosas. Son lo que hace que las cosas sean lo que son y no algo diferente. Tú tienes la forma que tienes porque tienes los límites que tienes. Tu vida tiene el significado que tiene porque tiene el principio y el fin que tiene. Y en el tejido permanente del espacio-tiempo, esa forma, ese significado, ese patrón irrepetible que eres tú, existe con una solidez que ninguna muerte puede tocar. ¿Por qué quienes más piensan en el cosmos terminan siendo los menos aterrorizados por su propio final? Porque comprenden esto. Porque han dejado de ver el tiempo como un río que se lleva las cosas y han empezado a verlo como lo que es, una dimensión del universo, tan real y tan permanente como el espacio. Y en esa comprensión hay algo que no es exactamente consuelo, porque consuelo implica que hay un dolor que se mitiga, sino algo más parecido a la serenidad, a esa serenidad sólida, de granito oscuro y frío, que tienen las personas que han mirado las cosas más difíciles y han encontrado en ellas no motivo de desesperación, sino de asombro. Eso era Hawking, un hombre que miró la muerte de frente durante décadas, que vivió más tiempo del que los médicos le dieron en su diagnóstico inicial, que trabajó con una intensidad que avergonzaría a muchos que tenían todos sus sistemas físicos funcionando perfectamente y que al final dijo que había tenido una vida plena y maravillosa. No a pesar de haber pensado tanto en el cosmos, sino gracias a ello. Porque el cosmos, cuando lo comprendes, no te aplasta, te libera. Te recuerda que eres parte de algo que lleva 13.800 millones de años siendo extraordinario y que tu contribución a ese algo, por pequeña que sea en la escala de las galaxias, es real, es permanente y está grabada en el tejido del universo, con una tinta que no se borra. Y si eso suena demasiado poético para una disertación científica, Hawking habría respondido con esa leve inflexión irónica que era su manera de sonreír. Bueno, a veces la poesía es simplemente la física que aún no hemos formalizado del todo. El universo tiene 13.800 millones de años. Tú tienes los que tienes, el tiempo que tienes para elevar la mirada, para comprender las leyes que rigen tu existencia, para dejar de vivir confinado en la burbuja de lo inmediato y lo cotidiano. Ese tiempo es finito, pero todo lo que hagas con él, todo lo que pienses, todo lo que comprendas, todo lo que ames, será para siempre parte de la estructura del universo. No hay muerte suficientemente grande para borrar eso. Y eso, según la relatividad de Einstein y según las décadas de pensamiento de Stephen Hawking, no es una esperanza, es una ecuación.